En Zafarrancho Vilima, grandes biografías. Hoy, en Grandes Biografías, Robe Iniesta. Hoy hablaremos de la vida de un gallo que contaba las cosas como si su infancia hubiera sido peor que la de Harry Potter. Hoy recordaremos a Roberto Iniesta Ojea, o Jesucristo García, tan peculiar que este Jesucristo, en vez de nacer en Navidad, se muere. Robe nació el 16 de mayo de 1962 en Plasencia, donde se crió con sus padres y su hermana pequeña, Ana, lo que viene siendo una infancia más aburrida que una presentación en PowerPoint. En tercero debut dejó de estudiar y se metió a chapista con su padre, que ojo, con lo que ganaba un chapista en los 80 te llegaba para comer arroz con bogavante el día de Navidad o lo que sea típico en Plasencia, no sé, los nevaditos. Cuando Robe se hartó de oler a pintura, se metió a trabajar en un puesto de chuchería, que yo me lo imagino en esos años, en esa ventana de barrote de un bajo cerquita de una plazoleta de un barrio humilde, con el cuaderno de escribir las canciones escondido debajo del mostrador y la policía en la redada diciéndole: tú no sirves para vender chuchería, chaval. Tenía 20 años y con esas letras que escribía formó su primer grupo, Dosis Letal. Porque para vender no servía, pero para comprar era como la Presley en el Corte Inglés, no miraban ni los precios. Influenciado por bandas como AC/DC, forma en 1987 una nueva banda, Extremo Duro. Para la grabación de su primer disco vendieron papeletas a 1.000 pesetas, en la que se sorteaba una copia de la maqueta firmada. Vendieron 250 papeletas, y si al que le tocó la maqueta la tiene guarda y la vende en cambalache, se puede comprar una tableta de turrón suya. Que no vea cómo ha subido el turrón suya. Las copias fueron distribuidas por Extremadura y llegaron a los oídos de varias discográficas que le daban menos cobertura que un seguro médico privado, hasta que ficharon por una filial de la Warner Music. Durante estos primeros años, Robe tuvo muchas vivencias y problemas personales, que es como se dice en fino, que estaba más enganchado a la heroína que el novio de la Wonder Woman. Y comenzó una relación con Vivi Vázquez, madre de sus 2 hijos, y gran apoyo en su lucha contra la adicción a los cacahuetes con miel. Esto yo cosa más adictiva que esa. La banda cambiaba más de componente que el ordenador de un gamer, hasta que entra Iñaki Antón de Platero y Tú y lanzan en 1996 el disco Agila. Y el resto ya lo saben ustedes. Lo que tal vez no sepan es que cuando Extremo Duro ya era un fenómeno, Robe se matriculó en la Universidad a Distancia para estudiar lengua y literatura, escribiendo su primera novela en 2009, El viaje íntimo de la locura. En esta época, Robe empezó a transformarse en Antonio Reguera. ¿Aquí? Inicia su etapa en solitario y ya nada más que compraba parche de nicotina para dejar de fumar. Desgraciadamente, nuestro querido Robe nos dejaba hasta siempre, siempre, siempre. El pasado 10 de diciembre, justo un día después que lo hiciera Jorge Martínez de Los Ilegales, que ya es mala suerte. Lleva unas hartas de tiempo muriéndote y cuando te llega tu momento se muere otro que te quita el protagonismo. Tiene una rabia el hombre. Aunque ustedes siempre podrán recordarlo cada vez que vean un puesto de chuchería o escuchen una de las anécdotas de Antonio Reguera. Patricia Guerrero, hoy a Grandes Biografías de Zafarrancho Vilima. Yo me vaya a permitir que haga un breve apunte. Y es que si hay discos, obras musicales que marcan la vida de uno, pues en mi caso fue el disco Agila de 1996, donde hay una canción que yo recomiendo el disco entero, obviamente, pero hay una canción que se llama Sucede, donde el propio Robe decía que él no volvió a ser el mismo desde que se fueron Dizzy Gillespie, Frank Zappa, Freddie Mercury o el propio Camarón, y ahora nuestras vidas pues tampoco van a ser las mismas desde que se ha ido el